Vamos a orar Buenas entonces noches. para entregar. Hola María Victoria. Listo, ya estamos aquí. Listo, vamos a orar. Ah, qué bueno. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, por este momento que nos prestas para podernos reunir como familia, Señor, para poder contar tus maravillas, Señor. Yo sé que cada uno de los que estamos acá estamos afrontando algún problema, Señor, alguna em, algo que se nos interpone, Padre, pero solo sabemos que tú estás al frente, Señor, que siempre estás guerreando por tu pueblo, Señor, que siempre estás al frente, Padre, peleando por nosotros. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido pasar en familia. Señor, este tiempo que nos ha enseñado muchas cosas, Padre, nos has enseñado con tanto amor. Y por eso estoy muy agradecida contigo, Señor. Gracias por toda mi familia, por todos los que se encuentran en este lugar, todos los que prestan su oído, Señor, para escuchar de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que seas tú enseñándonos, Señor, trayendo tu palabra a nuestro corazón, con el amor y la ternura que siempre lo haces, Padre. Aquí estamos, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve. A ver, ahí. Sí, sí se ve bien. Sí, ahí se ve Súper. clarito. Listo, es que hoy me cambiaron de computador. Me cambiaron de lugar hoy. Ando por otros lares. Pero bueno, a ver, ahí. Listo, familia. Entonces, empezamos el tema 3, que sería paralelismos bíblicos. Vamos a tratar de entender un poquito en cuanto a la cultura, eh, um, como para poder enlazar algunos pasajes bíblicos que a veces no nos dan mucha luz cuando los pasamos pues por encimita, ¿no? Entonces, este sería el tema 3. Sería paralelismos bíblicos, si lo quieren anotar en sus apuntes. Y iniciamos con, vamos a ir un poquito viendo en cuanto a lo que es, digamos, la forma de vivir o de lo que es un poquito la cultura hebrea, ¿sí? Lo que ha sido como la cultura bíblica Ok. desde sus antepasados. Sí, don Roger, dígame. ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Gracias. Entonces vamos a ver por encimita un poquito de lo que es la cultura y asimismo vamos a meternos un poquito en la Biblia para poder conocer un poquito más a fondo, ir un poquito más a fondo con respecto a algunas citas bíblicas que a veces nos cuenta la palabra y nos pasamos como de noche porque no logramos muchas veces captar, digamos, todo el contexto. Entonces, empezamos con la manera de vivir, dónde vivían, ¿sí? Entonces, vemos que el vivir en las tiendas era vivir en tiendas. Desde tiempos muy antiguos, desde antes de Abraham, la Biblia nos cuenta, desde Génesis 4:20, que los humanos, ¿sí? Pues en Génesis 4:20 no estamos hablando todavía de Israel, pero nos cuenta que lo que era la humanidad ya vivían en tiendas. Ellos fue la primera manera en la que ellos pudieron acondicionar una manera de vida. Entonces vemos en Génesis 4:20 que nos dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces, podemos ver eh, que ya cuando vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos habitaron la mayor parte de sus vidas en tiendas.
en la tierra de Canaán y sus alrededores. Recordemos que la tierra de Canaán inicialmente era la tierra prometida, ¿no? Luego se le cambia el nombre por Israel. Abraham levantó su tienda cerca de Betel. Eso nos lo dice Génesis 12. Génesis 12:8 nos dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos que Isaac levantó su tienda en el valle de Gerar. Eso está en Génesis 26. 17 dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y por último vemos que Jacob levantó su tienda frente a la ciudad de Siquem. Eso está en Génesis 33, 18. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Arán y acampó delante de la ciudad. Entonces ahí podemos ir a Génesis 15 y ver cuando el padre llama a Abraham, ¿cierto? Cuando él le dice que lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces la figura es lo más cercano a lo que estaba viendo Abraham en ese momento, en el que el padre, a ver, les voy a apagar los micrófonos. Era más o menos el panorama que tenía Abraham enfrente suyo, ¿no? Cuando el padre lo llama afuera y le dice, ¿los llama afuera de dónde? Sí, porque a veces pues se nos pasa, podemos imaginarnos, a veces pensamos que él estaba en una casa, o bueno, pues muchas de las cosas que a veces nosotros vemos en la palabra las traemos mucho al siglo XXI, ¿sí? O a cultura occidental. Pero cuando logramos entender un poquito lo que es la cultura oriental, pues es un poquito más fácil de pronto poder entender algunos textos bíblicos. Entonces, eran pues las tiendas, eran de una sola habitación, así como ven en la parte de acá. En el centro de la tienda se cocinaba, ahí las mujeres hacían un hornito en la tierra, entre la tierra, y cocinaban prácticamente en el centro de esa habitación, ¿sí? Y en las noches recogían pues todo lo que era como tal, no tenían mesas ni nada, ellos solo tenían esterillas, que era donde servían la comida, y levantaban y ponían sus pieles y como sus camas, no habían colchones, no habían colchonetas, nada de eso, eran pieles muy gruesas, ¿cierto? Que acaloraban, porque recordemos que el desierto pues hace mucho frío en la noche, entonces que a los acaloraba. Y ya cuando, digamos, el hijo se independizaba o el hijo quería ya tener, digamos, ya su hogar, entonces lo único que hacía era tejer, ¿sí? El material que estuviera hecho, digamos, la casa de sus padres, porque pues había diferentes materiales. Entonces lo que hacían era tejer una habitación más. Entonces ponían como los parales, ¿verdad? Y lo que hacían era extender una habitación contigua o una, otra habitación, y esas eran la manera en la que vivían los israelitas en ese tiempo. Hasta el día de hoy hay muchos citadinos, o sea, hay muchas personas que viven en el desierto y los encontramos que viven muy parecido. Por eso podemos sacar algunas referencias, eh, o sea, en el tiempo bíblico, porque al día de hoy hay muchas personas que viven
igual, así, exactamente igual con sus tiendas, las hacen de la misma manera, las organizan y tiene muchísima relación con cuando la Biblia nos cuenta de pronto en la manera que se hacía en ese tiempo. Hay algunos lugares todavía en Oriente, más que todo entre los árabes, que ellos todavía siguen siendo como nómadas, viviendo de esta manera. Los hijos de Israel vivieron en tiendas durante su peregrinación por el desierto durante 40 años. Eso nos lo dice Moisés en Números 1:52. Entonces vemos también Abraham, Isaac, Jacob, ellos vivieron en tiendas, ¿sí? Luego vemos también que el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, ellos también acamparon en tiendas. Entonces, Números 1:52. A ver. Nos dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Entonces vemos que el pueblo de Israel también, mientras ellos estuvieron en el desierto, era el lugar de vivienda, era el lugar donde ellos permanecían. Por muchos años después que Israel poseyera la tierra prometida, aún vivían en sus tiendas. Al rey David le fue dicho en sus días, el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas. Eso está en 2 de Samuel 11:11. Entonces, habiendo pasado ya muchos años después que Israel se estableciera en la tierra prometida y dejando su vida nómada, empezaron a construir casas, empezaron a tomar, las casas empezaron a tomar el lugar de las tiendas, pero la mayoría de las casas que ellos empezaron a construir eran igual, de un solo cuarto. Acá vemos, listo. Era de un solo cuarto o una sola pieza. Los techos de esas casas, o sea, las paredes se hacían de arcilla, ¿sí? Y los techos se construían de tierra y arcilla. Esa era la manera en la que hacían como un techo, lo que ponían ellos. eh, Eran como techos provisionales porque cuando llovía pues podrán pensar lo que pasaba con la tierra y la arcilla, ¿no? Mientras estuviera en seco no había problema, pero cuando estaban en la lluvia pues era bastante complicado porque se filtraba el agua, ¿no? Entonces se construían de tierra y arcilla, lo que hacía crecer con mucha facilidad la hierba verde. ¿Sí? Eso lo vemos en el Salmo 129. A ver, el Salmo 129, que nos dice en el versículo 6, dice, serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. ¿Sí? Entonces ya podemos entender cómo así que hierba de los tejados, ¿qué es eso? ¿Cierto? Es que ellos construían sus habitaciones, esa era su casa, era una sola habitación y el techo era de tierra y arcilla, ¿sí? Obviamente cuando estaba húmedo, eso hacía que saliera hierba, ¿cierto? Hacía que saliera, que como que se hiciera un forraje de hierba. Ya cuando venía, obviamente, el invierno y todo, pues esa hierba ya, o en el verano también ya se secaba cuando hacía demasiado sol. Eh, um, las casas orientales difieren de las occidentales totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras casas occidentales es como un cubículo, o sea, digamos, tenemos una habitación, otra habitación, la sala, la cocina y el baño. Un ejemplo, ¿cierto? La mayoría de nuestras casas se componen así. Mientras que las orientales, eh, para ellos, la idea de casa, una idea de tener una casa, es tener una habitación, ¿sí? O construyen una habitación, pero cuando ellos tienen el dinero, porque muchos, o sea, viven siempre en una habitación, todos se meten ahí,
Pero cuando ya tienen, digamos, los recursos o el dinero para hacer una casa un poquito más amplia, entonces ellos no hacen un cuarto contiguo. Ellos lo que empiezan a hacer es una construcción alrededor. Entonces hacen una casa, que es lo que vemos acá en la figura, ¿sí? Hacen una habitación, esto sería una habitación, y cuando quieren ampliar, entonces hacen la habitación como haciendo un cuadrado, ¿sí? Como un cerco. Y la siguiente habitación la hacen luego de esta parte de acá. Si ellos quieren seguir construyendo, entonces siguen haciendo piezas así hacia la parte de acá, tratando de dejar como un espacio en el centro, ¿sí? O sea, los patios de ellos, más o menos así como para que logremos entender, los patios de ellos eran interiores, mientras que los patios en nuestra cultura occidental, pues están afuera, ¿no? Siempre nuestros patios están afuera de las casas. En este caso, las casas de los orientales o de la cultura hebrea, o pues la cultura oriental, en este caso, siempre va a quedar un espacio como en forma de patio en el centro de la casa. Entonces, ahí vamos a ver lo que pasó con el rey David y Betsabé, ¿sí? Porque, pues a veces como que pensamos y decimos, pues como el rey David, estando en su terrado, ¿cierto? En su reino, pues en su lugar, su palacio, ¿sí? ¿Cómo podía de pronto ver a Betsabé si ella se estaba bañando? ¿Cierto? Porque pues uno dice, pero o sea, ¿cómo así? Si ella cómo se iba a estar bañando por fuera de la casa o en una terraza, ¿sí? Pero no era lo que estaba pasando, sino que ella estaba, además que lo aclara la Biblia textual, ¿sí? Que me parece pues importante verlo, que nos aclara la Biblia textual que ella se estaba purificando de su impureza mensual, ¿sí? Mientras que la Biblia, la Reina Valera, nos dice que ella se acostó con el rey David y que luego fue y se purificó de su impureza. Pero la Biblia textual nos acerca un poco más y entonces podemos entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Estaba Betsabé, ¿sí? Ella de alguna manera sí había visto al rey David y de alguna manera ella trajo como la atención del rey David, ¿sí? Porque ella, cuando se estaba purificando, ella lo estaba haciendo en un mikve, ¿sí? Entonces, no era que ella se estaba bañando, ella se estaba purificando y se puede pensar que ella le estaba, porque ella podía ver al rey desde el lugar donde ella estaba, ¿sí? Y ella le estaba dando como el mensaje al rey que ella ya estaba lista, ya se había purificado de su mes, ¿sí? Y que estaba lista pues para recibir a un hombre, o sea, para tener relaciones. Entonces, vemos un poquito también eso que como que se difiere porque pensamos muchas veces también que toda la culpa fue del rey David, pero de pronto el texto nos lleva un poquito más de que la intención de Betsabé también fue muy clara con respecto a lo que pasó con el rey David. Entonces, listo. Acá, bueno, acá es en cuanto a los huéspedes. En la tradición oriental, casi que se obliga a un huésped a entrar a la casa. Entonces, eso es algo así. Digamos, yo me encuentro con alguien en la calle, ¿sí? En mi cultura occidental, yo me encuentro con alguien en la calle, yo le digo, ay, oye, ¿por qué no vamos a mi casa un ratico y tomamos chocolate? ¿Cierto? Y entonces la persona me dice, ay, sí, rico, camine, llevamos un ratico y estamos en la tarde. Y pasa uno muy rico y de todo. En la cultura oriental no es así. La persona se acerca, se encuentra con su amigo, lo que sea, y le dice, oye, vamos a mi casa, y la persona se niega completamente. Dice, no, 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 yo por allá no voy, no. Nuevamente la persona le dice otra vez, oye, vamos a mi casa, hasta a veces 3 veces, las personas casi que se hacen de rogar. Sí, es muy mal visto en la cultura oriental
que autoinvitarse primero o segundo, que en la primera invitación acepte. Es súper mal visto, o sea, eso no existe en la cultura oriental. Ellos se hacen de rogar prácticamente. Eh, um, Casi que se obliga al huésped a entrar en la casa. Así toma sentido las palabras del Mesías cuando nos dice en Lucas 14, a ver, en Lucas 14, 23. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Sí? Entonces, ahora podemos lograr entender, o sea, ¿cómo así que fuérzalos? O sea, los vas a traer o sea, del cabello, no, tampoco. Pero esa palabra fuérzalos es dentro de esa cultura, es eso, ruégales, ¿sí? O sea, tienes que rogarles a ellos para que vengan. Entonces, luego que el huésped entra en la casa, se le da un vaso con agua. Eso es muy significativo, ¿sí? Para, ya que por fin la persona logró, además que el huésped pasa a ser, en la cultura oriental, el huésped pasa a ser el dueño de la casa. Vean lo diferente que es, digamos, con la cultura occidental, porque pues nosotros tenemos nuestros huéspedes y es muy rico y de todo, pero pues uno les ubica una habitación y pues que puedan, digamos, pasar la noche o ser hospitalario, pero no somos como lo hace la cultura oriental. Ellos le dan el mejor lugar, la mejor cama, el mejor sitio donde ellos puedan descansar y destinan a una persona de la familia para que esté en todo momento pegados a ellos. O sea, prácticamente no los dejan ni respirar. Sí, siendo que en la cultura, por lo menos en nuestra cultura occidental, pues el huésped, mientras uno más lo deje a él, como que se sienta en su espacio, es más respetuoso. En la cultura oriental no es así. La persona, si uno simplemente lo deja en la habitación y le dice, bueno, ahí te dejo toallas, te dejo, estás en tu casa, no, ellos se sienten muy mal si la persona no está como encima hostigándolos, o sea, en todo momento tiene que estar acompañando, o sea, destinan a muchas veces a alguno de los hijos más pequeños, más jóvenes, los adolescentes, para que estén en todo momento acompañándoles. Entonces, los están siempre no tanto hostigando, pero sí están en todo momento ahí. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Que así. Y eso es para un huésped, pues obviamente se siente, ahí sí se siente como en su casa. Sí, ellos dicen prácticamente tú eres el que manda, mientras tú estés en mi casa, eres el que manda. Entonces, ya cuando lo logran entrar, lo logran ubicar, entonces es de como para sellar ese anhelo que yo tenía de que tú fueras mi huésped, ¿sí? Se hace con un vaso con agua. Por eso vemos que en Génesis 24:17 estaba Eliezer, ¿cierto? Que era el siervo de Abraham, que había ido a buscar esposa para Isaac, ¿recuerdan? Entonces dice, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Entonces ahí podemos ver que ella cuando le ofrece el agua, ¿cierto? Porque la condición fue de Eleazar, fue decir que cuando yo les pida agua, no solo me den agua a mí, sino que también le dé agua a mis camellos. ¿Cierto? Entonces, era muy posible que él le hubiera pedido agua a muchas mujeres, a muchas doncellas, ¿verdad? Y que ninguna le hubiera dado agua porque eso quería decir que no era bienvenido a su hogar. Cuando ella le dice, bebe, señor mío, ¿cierto? Lo que ella hace de alguna manera es decirle e invitarle y decirle, eres bienvenido a mi casa, te invito a que tú seas mi huésped, ¿sí? Eh, ah, Se le da un vaso con agua.
El hacerlo es reconocerlo como bienvenido a su hogar, o sea, es súper importante. Y en Génesis 19:2 vimos y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Sí ven? Entonces, esto es lo que nos muestra que ellos no aceptaban así como así una invitación. Ellos se hacen de rogar, ¿cierto? Porque es decencia, digámoslo así, para poderlo entender. Es muy decente el hacerse de rogar para que la persona se quede con ellos. Y luego de que se les da el agua, ¿sí? Porque es como un protocolo que hay. Luego de que a la persona pues ya se le dio el lugar, se entró a la casa casi del cabello, lo entraron y le dieron su agua, entonces el beso. Es muy importante. En la cultura oriental es ponerle, le ponen la mano derecha en el hombro izquierdo y se besa a la persona. ¿Sí? Ya con eso completamente le están diciendo a la persona, eres el dueño de esta casa. O sea, lo que tú digas será ley, ¿sí? Y es una manera muy bonita de invitar a alguien pues a que pase con uno. Por eso vemos que en Lucas 7:45, cuando entra Yeshua a una casa, recuerdan que él dice, él le reprocha al dueño de la casa y le dice, tú no me diste beso. Y dice, y la mujer, cuando entra la mujer y rompe y quiebra un perfume, ¿verdad? Y lo riega en los pies de Yeshua y con sus cabellos ella lo seca y de todo. Y entonces Yeshua le dice, porque él está pensando cosas que no son, ¿cierto? Está diciendo, si él supiera quién es esta mujer, pues no dejaría que ella hiciera. Y Yeshua le dice, tú ni me diste beso. Ese ni me diste beso quiere decir que esa persona ni quería que Yeshua estuviera ahí, ¿cierto? O sea, él estaba ahí por equivocación, digámoslo así, porque en el corazón del anfitrión nunca quiso que Yeshua fuera su huésped, ¿sí? Porque él dice, o sea, si no le dio beso, mucho menos le dio ni el agua ni nada, o sea, simplemente por cumplir a lo mejor lo invitó y por eso Yeshua estaba ahí. Bueno. Mm, listo, ahora vamos al vestido. Vamos a ver que la túnica era como una camisa, ¿sí? Lo que siempre escuchamos, la túnica, muchas veces pensamos que la túnica es como un abrigo y no, la túnica es la parte como interior de la ropa, ¿sí? O sea, sí, como la ropa interior. Solo que en algunas ocasiones las personas de pocos recursos, de bajos recursos, esa túnica era lo único que ellos tenían para ponerse, ¿sí? O sea, digamos, no tenían dos túnicas, o sea, o dos vestidos. Y la mayoría de túnicas eran sin bracitos, o sea, era sin mangas, ¿sí? Era únicamente como un camisón muy largo, unos eran hasta la rodilla, otros eran hasta los tobillos. Se hacían de piel, de tela de pelo, de lana o lino. La forma más sencilla, o sea, que las personas más lo utilizaban por sus bajos recursos, era sin mangas y hasta la rodilla. Y solo la gente pudiente, ¿cierto? La gente que tenía pues dinero, eh, se hacían la túnica con mangas, ¿sí? O sea, mandaban a hacer la túnica con mangas y hasta los tobillos. Entonces, acá entra un poquito lo que pasó con José, con Jacob y José, ¿cierto? Porque siempre hemos leído que la palabra nos dice que era una túnica de colores, ¿sí? Pero
la traducción sería más correcto, es que era una túnica de mangas largas, ¿sí? Entonces, por eso los hermanos pues lo odiaron tanto, porque ellos seguramente tenían una túnica sin mangas. Y el darle una túnica con mangas, de alguna manera lo ponía a José en una posición más alta que sus hermanos, ¿cierto? O sea, sí significaba algo. O sea, es lo mismo que vemos cuando Tamar, la hija del rey David, ¿cierto? Cuando pasa el acontecimiento con Amnón, con su hermano, ¿sí? Ella dice que ella tenía una túnica de mangas largas, ¿sí? Es la misma referencia de la túnica, es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando habla de José, que dice que era una túnica de colores. Entonces, pienso que es más correcto, lo pueden chequear, lo pueden corroborar en el Strong. Aparece que la definición de la Reina Valera es túnica de colores, pero cuando vamos a ver la palabra como la raíz, no aparece colores por ningún lado. Es más acertado que es una tela larga, o sea, es un pedazo de tela larga. Entonces, en este caso sería así. Entonces, entre las clases pobres, la túnica era la única prenda que tenían de vestir. En verano, las personas de más alta clase usaban una prenda adicional encima cuando estaban en la calle, cuando salían a la calle. En casa permanecían con solo su túnica, que era como su ropa interior, pero cuando ellos estaban en la calle, ¿cierto? Cuando estaban fuera de su casa, ellos utilizaban, sí se puede decir como un abrigo, ¿sí? Ya sería como un abrigo y ellos ponían en su túnica como un cinturón, como un cinturoncito, ¿cierto? Lo ponían para que la túnica no les molestara. O sea, como que se la amarraban para que no se estuviera enredando en todos los momentos. Por eso vemos que eh, um, cuando escuchamos que la Biblia nos habla de que estoy desnudo, no es que esté desnudo, no es que esté sin ropa, solo que está con la túnica, es lo único que tiene puesto, porque eso lo dice Cantar de los Cantares 5, que dice, me he desnudado de mi ropa, ¿sí? O sea, se quitó como tal su abrigo, ¿sí? Y está con su ropa interior, o sea, con su túnica. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? ¿Sí? Bueno, no viene al tema, pero esta parte de Cantar de los Cantares es una hermosa poesía, que es cuando viene el esposo, ¿sí? Que viene el esposo y le dice a ella que le abra la puerta. Y ella, porque ella dice que yo estoy esperando a mi amado, yo lo espero y yo quiero que él llegue, venga con ansias, y ¿por qué no llega? Entonces, cuando llega el esposo y ella sabe que es él, porque lo huele y ella sabe que es él, y ella le dice, pero ¿cómo me voy a poner otra vez mi ropa y cómo me voy a ensuciar mis pies para abrirte la puerta? ¿Sí? Entonces ahí dice que estoy enferma de amor. Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo estoy enferma de amor? ¿Sí? Si lo está esperando, pues ¿por qué no le abre la puerta? Pero la traducción correcta o la traducción más acertada no es que estoy enferma de amor, sino que dice que mi amor está enfermo. Entonces es algo, no viene al caso, pero pues se los dejo ahí porque me parece, es algo muy hermoso cuando logramos entender Cantar de los Cantares de esta manera. Sí, porque cuando habla de que mi piel es morena y que el sol me pegó, habla de la idolatría de Israel, habla de que se tuvo que ir a las naciones, ¿cierto? De la adoración al sol. Bueno, algún día les voy a pasar un estudio sobre Cantar de los Cantares para que lo vean. Es muy, muy bonito eh, poderlo ver desde este punto. Eh, um,
Listo. Acá, bueno, y con lo de la túnica de colores sabemos que es una túnica de mangas y esto. Y acá en el horneado de pan, ¿sí? Que también era algo muy común. Recordemos que el pan es el principal alimento de Oriente, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Junto con las aceitunas, aceite, suero de manteca, quesos, frutas y verduras. Esa prácticamente era el alimento o la alimentación bíblica, ¿verdad? Carne en raras ocasiones. No son una cultura hasta el día de hoy. Israel, ustedes lo pueden googlear si quieren, no es una cultura que coma mucha carne. Los tiempos bíblicos se comía carne únicamente para las fiestas, ¿verdad? Y de resto eran más vegetarianos, se puede decir. Eh, um, bueno, cuando la Biblia nos habla de que están comiendo pan, ¿cierto? Porque muchas veces leemos algunos textos y vemos de que están comiendo pan. No es que ellos estén comiendo pan, es que ellos están tomando la cena o están tomando el almuerzo. Obviamente, pues hay pan dentro del almuerzo o dentro de la cena, siempre lo va a haber porque es como el plato principal, pero además porque el pan, ellos como no tienen cubiertos, no tienen pues ninguna herramienta, la herramienta de comer de ellos es el pan, ¿cierto? Ellos hacen como una sopa o algo así, y ellos cogen como un pan y lo hacen tan delgado, así como decir una tortilla, y lo cortan y sirve como cuchara. Entonces es un plato, es como el pan es como un plato principal en cualquiera de las comidas. Pero cuando vemos que nos dice Génesis 43, a ver, Génesis 43:32 nos dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. ¿Sí? No es que ellos no puedan comer pan, es simplemente que ellos no se sientan a comer en grupo. Ellos nunca hicieron eso con los hebreos porque para ellos era abominación, ¿cierto? Y obviamente pues siento que de parte de los hebreos también, porque ellos tenían un estilo de comida diferente a la de los egipcios, ¿no? Los egipcios comían sangre y bueno, tenían unas prácticas de comida muy diferentes a la de los egipcios. Entonces, no es que no comieran pan, sino que no se sentaban a comer con ellos. Eh, um, clases que se... bueno, los clases de pan que se usaban en los tiempos bíblicos era el pan de trigo y el pan de cebada. Sí, por eso vemos en Juan 6:9, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Sí? Y cuando nos habla de que el muchacho tenía 5 panes de cebada, nos indica que era un chico de bajos recursos o era una persona pobre, ¿sí? Porque el pan de cebada era para las familias de bajos recursos y el pan de trigo era para las familias más acomodadas. Entonces podemos entender que prácticamente él dio ¿qué? Todo lo que él tenía, ¿cierto? No era una persona adinerada, sino era una persona que con falta, pero aún así dio. En cuanto al horneado, en muchas familias, las mujeres es la que ha sido su trabajo prácticamente en el día del molino. Recuerdan cuando a veces habla de la muela del molino y dice que nunca tomes en prenda la muela del molino, pues ¿por qué? Porque es el sustento de una casa diaria, ¿cierto? Es como decir que yo vendo pan y me van a tomar en prenda, digamos, mi horno, ¿cierto? Yo pues me quedaría con qué trabajo, o sea, cómo hago, digamos, en la producción del día. Entonces, el trabajo de las mujeres era eso, siempre estar moliendo el grano seco, ¿cierto? Ya fuera trigo, fuera cebada, lo que hubiera, y hacer el pan
pero en algunas ocasiones, en algunos tiempos, las mujeres tenían algunos hornos, no eran hornos como los que pues, obviamente tenemos o conocemos nosotros, sino eran simplemente como que ponían unas piezas de arcilla sobre fuego y ahí como que cocinaban o doraban el pan. Pero en algún tiempo se determinó o se empezó la práctica de un horneador de pan comunitario. ¿Sí? Eso lo dice Jeremías 37, dice, entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos. ¿Sí? Esa calle de los panaderos era esto, eran personas que construían hornos y las mujeres cada una de su casa traía su pan, el señor panadero le horneaba el pan, le devolvía su pan y se iban a su casa. Eran unos hornos comunitarios. Y nos dice Malaquías 4, ¿sí? Dice que muy posiblemente, o sea, se hace referencia a que Malaquías tuvo que haber visto uno de estos hornos cuando escribió, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Cierto? Entonces, los comentaristas dicen que muy seguramente Malaquías estaba viendo uno de estos hornos cuando él escribió este verso. Listo, familia. Y de aquí vamos a entrar un poquito a lo que es la educación. ¿Sí? La educación en el primer siglo. Los niños comenzaban la escuela primaria que se llamaba Bet Sefer cuando tenían aproximadamente 6 años. ¿Sí? Era cuando ellos empezaban a ir a la escuela muchos iban o a otros les enseñaban en casa, ¿verdad? Ellos estaban desde los 6 años aproximadamente hasta los 9 años en el Bet Sefer. Entonces, a ellos se les enseñaba, hay una costumbre muy hermosa que está hasta el día de hoy, prevalece hasta el día de hoy en el judaísmo, obviamente, que es enseñarles a los niños la Torá o leerles a ellos la Torá, dándoles miel, untando miel en el dedo y poniéndoles en los labios. ¿Sí? Y siempre diciendo que la Torá sea para tu alma, lo que esta miel es para tus labios. ¿Sí? A ellos les enseñan desde los 6 años a amar la Torá. Obviamente, la Torá y la Gemara y la Alajá y obviamente, ¿cierto? Porque nosotros ya logramos entender un poquito más que para ellos la Torá es indistinto, o sea, todo lo que son tradiciones de hombres y de todo, ¿sí? Pero aún con eso y con ese pedacito que no está bien, ¿cierto? El amor para ellos de la palabra es algo excepcional, o sea, ellos cogen con un amor la Biblia, pues sus rollos de Torá, ¿verdad? O sus libros, los cogen con un amor, es un respeto tan impresionante, lo besan, ¿cierto? O sea, sé que hay muchas cosas que no están pues del todo muy bien, pero me encanta ver cómo ellos, el amor que ellos tienen por la palabra, ¿cierto? Lo que es la palabra conocida para ellos. Pero se enseña a los niños desde los 6 años la Torá. Se les enseña cómo cantándola. A ellos les cantan, ¿verdad? Empiezan a cantar. Entonces, pues obviamente hay niños que son muy, muy buenos, memorizan libros completos de Torá cantada, ¿sí? Porque la cantan para eso mismo, para poderla memorizar. Y a los mejores de los niños que quedan hasta los 9 años, a los mejores los escogen para que entren al Bet Talmud.
que es la escuela secundaria. Y ellos están ahí hasta los 13 años, ¿sí? En el Bet Talmud. Solo los mejores. Los que no pudieron así como digamos, no les gustó la escuela, no lograban memorizar, decían, no, o sea, no querían como continuar el estudio, entonces se devolvían a su casa. Los mandaban para su casa al oficio familiar, ¿sí? A hacer el oficio familiar. Y ya se quedaban los chicos hasta los 13 años. Igual, si, o sea, ellos terminaban el Bet Sefer, terminaban el Bet Talmud y solo los mejores de los mejores. O sea, ahí sí, para poder entrar al Bet Midrash, ¿sí? Que era aproximadamente a los 13 años, el chico tenía que tener memorizada la Torá de adelante para atrás y de atrás para adelante. Completamente, saber completamente la Torá entera. Ese era uno de los requisitos para que los chicos pudieran entrar al Bet Midrash, ¿sí? Ya los que quedaban de 13 años que no habían logrado pasar, se devolvían a hacer el oficio familiar. Entonces, la mayoría eran pescadores, la mayoría eran constructores, ¿verdad? Y solo los mejores de los mejores de los mejores eran los que pasaban a como un universitario, ¿cierto? ¿Qué era el Bet Midrash? Eran estudios superiores con algún rabino famoso o con algún maestro famoso. ¿Sí? Entonces ya ellos pasaban la solicitud digamos, los padres pasaban la solicitud porque él había logrado pasar el Bet Talmud, entonces pasaban como esa solicitud al Bet Midrash, ¿verdad? Y el rabino escogía. No era que una persona dijera, ay, yo quiero ir a la universidad de este, o yo te quiero ir a la universidad de este. No, ellos pasaban una solicitud, pero era el rabino como tal el que venía y aceptaba a su nuevo estudiante, ¿sí? ¿Por qué era tan importante? Y pues era un logro, digamos, decir que las familias se sentían orgullosísimas. Es como cuando nosotros decimos, mi hijo entró a Harvard, ¿cierto? Ay, mi hijo entró a la Javeriana, mi hijo entró a, bueno, en fin, ¿cierto? Porque logró obtener esos estudios. Entonces, venía el rabino, ¿sí? A la casa y le decía, has sido elegido. Entonces, o sea, no les decía, has sido elegido, sino que venía a la casa porque lo había elegido. Y cuando él llegaba a la casa del chico, las palabras que él le decía era, sígueme. Esa era la confirmación de que esa personita había logrado pasar como que esa elección del rabino, ¿sí? Y lloraban, obviamente, pues los familiares de alegría de ver que la persona se iba a capacitar, pues con un rabino, digamos, de fama, ¿cierto? De renombre. Em, y también iban a despedirlo porque esa personita se iba prácticamente a vivir con ese rabino. ¿Por qué? Porque cuando el rabino le decía a esa persona, sígueme, ¿sí? A ese chico, lo que le estaba diciendo era, tú vas a ser como uno como yo. O sea, vas a llegar a lograr hacer como yo, ¿sí? Entonces, ellos se sentían felices y había una frase que le decía que el polvo de tu rabino, o sea, las sandalias de tu rabino te cubra completamente la piel. ¿Era por qué? Porque ellos permanecían así, como con una lupa, así. En todo momento, si el rabino se sentaba, ellos se sentaban. Si el rabino se paraba, ellos se paraban. Si el rabino subía la mano, ellos subían la mano. O sea, era una copia completamente, de alguna manera, lo que se buscaba, ¿cierto? Y pues de su interpretación de la ley, ¿sí?
que cada rabino, recordemos que para ese tiempo habían muchas escuelas que se estaban levantando porque como que cada uno tenía una interpretación de la ley diferente, ¿no? Recordemos que estaba la escuela de Shammai, estaba la escuela de Hillel. Recordemos que Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue criado, por eso dice que fue criado a los pies de Gamaliel. Sí, o sea, él tuvo que haber pasado por todos estos, digamos, escuelas, ¿sí? Por eso él dice, yo soy fariseo de fariseos, o sea, mejor dicho, él tenía como 5 doctorados, lo que es para nosotros el día de hoy, ¿no? Porque él había crecido, se había creado con los mejores, que lo de los mejores era Gamaliel. Eh, ya en este punto podemos entender un poco las palabras de Yeshua o la actitud, ¿sí? Cuando él va a buscar a Andrés, a Juan, a Simón, a Felipe, bueno, a todos los discípulos, ¿verdad? Esos chicos habían sido desechados. Ellos no habían sido los mejores de los mejores. ¿Por qué lo sabemos? Porque ellos estaban oficiando haciendo el oficio familiar, ¿sí? Ellos estaban de alguna manera pescando, o la mayoría eran pescadores, ¿sí? Pero ellos no habían calificado como tal para poder estar a los pies de un rabino. Entonces, podemos entender por qué cuando Yeshua viene y les dice, sígueme, ellos soltaron lo que ellos tenían, ¿sí? En sus manos ellos, o sea, es como decir que viene a mí aquí alguien y me dice, oye, vámonos a trabajar, o sígueme, vete conmigo a trabajar y yo soltar todo lo que yo tengo y de todo, ¿cierto? Pues es algo como loco, uno dice como que no, o sea, yo primero pregunto quién es y cuánto me va a ganar o qué voy a hacer o lo que sea, pensando que ellos no lo veían a él como, como el Yeshua que nosotros conocemos hoy, ¿no? Ellos no lo conocían como el Mesías, ellos siempre estuvieron en duda de que si fue o no fue, ¿verdad? Solo Pedro fue el que dijo, yo sé quién eres tú, ¿cierto? Entonces, pues porque nosotros hablamos muchas veces de Yeshua y como nosotros lo conocemos el día de hoy, pensamos que ellos también estaban pensando de él de la misma manera. Y no, él era una persona corriente. Por eso dice Natanael, ¿acaso de Nazaret ha salido algo bueno? ¿Verdad? O sea, para ellos era como el panadero de la esquina. Entonces, ellos cuando él viene y les dice, sígueme, ¿sí? Ellos, a todos aquellos rabinos que les habían dicho, no eres cualificado, no estás calificado para poder ser como yo, ¿cierto? Cuando Yeshua viene y les dice, porque él sí era un rabino que estaba apuntando, ¿verdad? O sea, estaba poniéndose como que famoso, o sea, que las personas lo estaban conociendo como profeta. Y cuando él viene y les dice a ellos, sígueme, pues ellos votaron todo, absolutamente lo que ellos tenían y le siguieron, ¿verdad? Entonces es pues algo muy bonito también de poder entender un poquito esta parte. Y por último, les dejo la vid verdadera. Entonces, eh, ah, tenemos que entender un poquito qué es para el pueblo de Israel la vid, ¿cierto? Ellos siempre fue una manera, digamos, o sea, ellos siempre que salían a sus campos habían vides, ¿sí? O sea, es algo con lo que ellos crecieron, era parte de su cultura, era parte de su, es como decir, digamos, acá donde yo vivo, acá algo muy común es la caña, ¿sí? Hay muchos sembrados de caña y se comercia mucho la caña y ayuda, digamos, también para mantener la ciudad. En el pueblo de Israel era la vid, ¿sí? O sea, ellos a donde salieran, a donde ellos vieran, siempre habían vides. Entonces, por eso siempre la palabra habla y se refiere a Israel como una vid, ¿cierto? O sea, tratando de hacer como una asimilación para que ellos lograran entender lo que el Padre les quería contar. Entonces dice en el Salmo 88, dice, hiciste venir una vid de Egipto.
Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Sí? En Oseas 10 nos dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Entonces vemos también Isaías 5. A ver. Isaías 5 nos cuenta también, nos habla. A ver. Nos dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, ahora sí podemos entender Mateo 22 que nos dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa para nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Sí? ¿De quién? ¿Por qué hablaba de ellos? Ellos eran los labradores. Pero al buscar cómo echarle mano, por eso lo querían matar, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Cierto? Entonces ahí nos está contando la casa de Israel, ¿verdad? Es la viña del Padre, él la cuidó, la
la organizó, la cercó, ¿cierto? Dándole sus mandamientos, todo, para cuidarla, pero dice que esa viña, en vez de dar uvas, ¿verdad? Dio uvas silvestres. Entonces, no dio el fruto esperado, ¿sí? Entonces, por eso el padre dice que le quitó la cerca y la dejó como a la deriva, ¿verdad? Para que esta viña pues fuera azotada, ¿cierto? Hasta ni lluvia le mandó, lluvia de representación de la palabra, ¿verdad? Y la dejó como a sus anchas hasta que luego él la vendría nuevamente a rescatar. Eh, vamos a ver Ezequiel 19. ¿Qué dice? Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Sí, está haciendo referencia a Joacás, hijo de Josías. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres. Saqueó fortalezas y asoló ciudades y la tierra fue desolada. Y cuando había en ella y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Está haciendo referencia a Joacim, uno de los últimos reyes del reino del sur. Dice el versículo 10, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego, ¿sí? Porque debemos ver o recordar que la vid, ¿sí? ¿Qué sirve de la vid? El fruto. Si la vid no da fruto, ¿cierto? Solo que quedan chamizos, palitos ahí que no se sostienen, ni siquiera ellos mismos no sirven para hacer absolutamente nada, sino para encender fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en la tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo la dinastía de los reyes, ¿cierto? Nos está contando y nos está diciendo que prácticamente, ¿sí? En Israel, o sea, no quedó nadie, no quedó ningún rey. Por eso vemos en Juan 15, cuando viene Yeshua, ¿sí? Y se para ante ellos, ellos tienen el conocimiento de todo esto que yo les he estado diciendo, los he estado llevando, ¿cierto? Y viene Yeshua y les dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca y lo recogen y los echan al fuego y arden. ¿Cierto? Entonces, cuando Yeshua se está levantando y está diciendo, yo soy la vid verdadera, él está diciendo, yo soy aquel de los que los profetas hablaron, ¿cierto? Que va a ser que es el que va a venir y va a tener que un reinado eterno, ¿cierto? Por eso lo querían matar, o sea, lo querían acabar porque ellos están diciendo, o sea, ¿cómo así que él está diciendo que él es la vid verdadera? ¿Cierto? Entonces es muy bonito cuando podemos organizar las ideas y podemos ver lo que la Biblia nos cuenta y cómo ella misma se interpreta un versículo con otro. Listo, familia, los dejo hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta o me quieran comentar Hola, algo. Hola, Astrid, ¿cómo estás? muy bien, ¿cómo Qué está bonito familia? verte. Gracias igualmente. Gracias a Dios que podemos volver a reunirnos. El Eterno es Sí, qué bueno. bueno. Mi hermana, yo tengo dos preguntas que hace mucho tiempo ¿Ya? vengo como también buscando, pero ¿Ya? no sé si de pronto dentro de lo que usted nos pueda pues enseñar hay algo. Y es que ¿Ya? me he hecho muchas preguntas debido, por ejemplo, a lo del pan y el vino. ¿Por qué? Por Ajá. ejemplo, en el pan, ¿acaso el pan de ahora no tiene una trascendencia a través de los años hasta la fecha de seguir siendo como un pan original de ese tiempo o se habrá perdido algo? ¿Por qué? Porque casi por lo general uno escucha ahora la mayoría de los médicos y nutricionistas que nos dicen, no más pan, no más arroz, no más papa, no Sí. más yuca. Entonces yo me he Ajá. hecho mucho esa pregunta, porque cuando uno ve a los evangelios, pues uno dice, pero ¿cómo es posible que no? Si el mismo Jesús dijo panes y peces, entonces Claro, no sé si así hay. es. Y lo otro es frente al vino, en el sentido de si ese vino de los tiempos de Jesús pudieron haber tenido un alto grado de alcohol. Ok, listo. Gracias. En cuanto está por apagárseme mi cámara, me da pena con ustedes, pues que se me va a descargar mi celular. Entonces me va a quedar con el gatico ahí. Bueno, en cuanto al pan, sí, tienes toda la razón, completamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo cogían, empecemos con la tierra, ¿cierto? La tierra era una tierra virgen, era una tierra que no había sido de pronto manipulada, ¿cierto? Digamos, en el caso de Colombia, hablamos mucho de que la tierra la utilizan para cultivar mucho plantas ilegales, ¿cierto? Entonces podemos Sí. ver que la tierra va perdiendo su fuerza, ¿sí? ¿Sí? O sea, digamos, ¿por qué el padre mandaba a que la tierra descansara cada 7 años? Él decía, la tierra puede ser labrada 6 años y el séptimo año la tierra tiene que descansar. ¿Por qué? Por sus nutrientes, la tierra tiene que coger fuerza, ¿sí? ¿Qué pasa al día de hoy? Que nosotros no dejamos ni siquiera el ciclo completo de lo que es la cosecha, ¿cierto? O sea, ya se está sacando una cosecha cuando ya están mandando la otra. Entonces, empezando que lo que es como tal el fruto que nosotros recibimos hoy, casi 3.000 o 4.000 años después, ¿sí? Desde que se empezó las prácticas, digamos, del pan y todo esto, lo que nosotros comemos ahorita es, en cuanto a vitaminas, minerales y de todo, la tierra está exprimida al 100, ¿sí? Entonces, ¿qué nos comemos nosotros? Pues prácticamente bagazo, ¿sí? Empezando Sí. por un lado. Y si a eso le añadimos que la industria viene y nos refina la harina, ¿cierto? No la cocina, no la entrega. ¿Qué nos está entregando a nosotros? Prácticamente algo que nuestro cuerpo ya no puede digerir, ¿cierto? O sea, que nuestro cuerpo ya, o sea, eso ya no es un alimento, no es considerado alimento, ¿cierto? Si pasa con las frutas, con las verduras, la cantidad de insecticidas, por todo lo que la fruta tiene ya el día de hoy, o sea,
por eso las enfermedades que nosotros poseemos el día de hoy. Aunque comamos sano, entre comillas, ¿sí? ¿Qué nos estamos nosotros comiendo en una cantidad? Los insecticidas y prácticamente que no nos alimentan, ¿sí? Y en cuanto al vino nos pasa exactamente lo mismo, imagínate, que era que ellos salieran y recogieran las uvas, los frutos, ellos preparaban su vino, se paraban en unas, no sé si sabes cómo lo hacían, se paraban en unas tinas y llenaban de Sí. uvas y empezaban a pisotear con los pies, ¿sí? Y así hacían jugo de uva y lo sacaban y luego lo dejaban fermentar, ¿sí? En cuanto a que si el vino tenía grado de alcohol, sí, estoy segura que sí. Había un proceso, no era solo jugo de uva, ¿sí? Porque la palabra muchas veces nos habla con respecto a que no tomes mucho vino para que no te embriagues. Entonces, eso ya nos dice que sí tenía grados de alcohol, ¿cierto? Muy bien. Además Sí. que hay en una palabra, pero no estoy segura dónde es, ahorita no la tengo a la mano, pero hay una palabra que dice que cuando vayas, que cuando tengas que mudarte de un lado a otro, digamos porque vives muy lejos de la fiesta de Jerusalén, ¿cierto? Que tú vivas en otro lugar muy lejos, entonces dice que vendas lo que sacaste como diezmo para las fiestas y luego vayas allá a la tierra de Jerusalén y compres el equivalente de lo que tenías ya guardado, ¿sí? Y uno de los mandamientos es que dice que compra una bebida fuerte. Y una bebida fuerte es, o sea, que tenga un grado de alcohol. O sea, un grado no, que tenga grados de alcohol. Sí, o sea, al referirse a esa bebida fuerte, han habido, y unos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo que dice exactamente el original es que es una bebida digamos, fuerte. O sea, no sé tanto si sea vino, no creo que no es vino, sino habla de una bebida fuerte. O sea, tenemos que de pronto asociarla hoy con un trago, digamos, nuestro fuerte o algo así. Entiendo. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. No, mi hermosa, con todo gusto. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? ¿O algún comentario, algo que nos quieran que hayan por ahí descubierto, que algo que tenga que ver con lo de el tema de hoy que nos quisieran de pronto compartir? Sí, yo le quiero compartir algo. A ver, María Victoria, Me vi dime. un programa que se llamaba La ciudad de David. Yo creo que ¿Ya? hasta se la compartí hasta Sí, una sí, vez, que sí. yo vi mucha cosa muy interesante en YouTube. Entonces ahí ¿Ya? hablaban y mostraban dónde quedó la casa de David en Israel, cuando él se fue Ujú. para Israel y cuando llevaron el tabernáculo y todo. La casa de él queda como construyen ahora, por ejemplo, en Medellín, que es como en una montañita, porque obviamente Ujú. pues sabemos que hay muchas montañas en Israel. Entonces ¿Ya? la casa de él queda así como altica, más abajo queda la casa, más abajo, bien abajito se queda la casa de Betsabé, o sea, del esposo de ¿Ya? Betsabé. Entonces de Ajá. arriba la alcanzaba a ver a ella bañarse, porque él Sí. estaba en el patio o en el balcón de su casa y la observaba desde arriba. Ajá. Sí. Entonces quería pues comentarle que era algo así. Sí, exacto. O sea, él estaba en su terrado, ¿verdad? Pero ella no es que estuviera en la calle ni que estuviera exhibiéndose, pues por ahí tampoco. Ella estaba en su casa, solo que él, por estar en una parte más alta, la casa de, Pues de ella veía todo. tenía un patio interior, ¿sí? O sea, ella no era que estuviera por ahí en la calle, porque uno dice, o sea, ¿cómo la pudo ver a ella? Era que estaba en una terraza. No, ella no estaba en ninguna terraza, ella estaba en un patio, ¿sí? En su casa, ella estaba en su casa, dentro de su casa, en un patio, y por eso el rey David la pudo ver desde ahí. ¿Sí, María Victoria? Sí, sí, era solamente para comentar Ya. eso. Listo, listo, familia. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos con el curso? ¿Cómo les ha parecido el curso? ¿Han repasado? ¿Han aprendido? Ay, a mí especialmente, profe, de verdad que cada clase me impacta. Sé que habíamos tenido pues unos días que nos alejamos, pero como que retomamos con ese amor
con esas ganas. Muchas gracias por el tiempo, que aunque ha estado no muy bien de salud, pues, nos acompaña cada vez que intentando, pues, Sí, bajo claro. su voluntad de física, pues, como salud, Sí. pero es una cosa maravillosa. Yo estoy muy impactada cada vez que aprendo algo porque no tenía conocimiento, pero de nada. Pues para mí ha sido Qué tan maravilloso y muy agradecida con el Eterno y con sus clases, con usted, con su tiempo, con todo, porque pues realmente no sé, se le siente el amor que tiene a que nosotros pues aprendamos cada día y muy agradecida de verdad. Gracias, Ingrid. No, gracias a ustedes de verdad pues, por acompañarme, pues porque esto es un proyecto, pues más que todo, pues, o sea, por mí, porque lo que yo digo, yo aprendo también, pero es un proyecto también, pues, para que logramos aprender algunos tesoros que a veces se nos pasan por alto. ¿Cierto? Es muy bello cuando logramos ver la palabra de esta manera. Yo digo, Señor, eres tan hermoso, porque, no sé, Él dice que lo vamos a encontrar cuando lo busquemos de todo corazón. ¿Cierto? Y cuando queramos de verdad aprender de su palabra y que ella nos cuente una historia. Es algo muy, muy hermoso. Entonces, sigamos adelante. Ahorita, ya después del tema 4 se pone muy, muy interesante el curso porque ya, o sea, les estoy dando lo suavecito ahorita, ¿cierto? Como lo más por encimita, pero nos metemos ahí, sí, como dicen, en el fondo de la piscina. Ya desde el tema 4 vamos a empezar a ver lo que es la cronología de los evangelios, vamos a ver las fiestas, el calendario bíblico, que sé que nos va a servir mucho, vamos a ver el apocalipsis cronológico también, bueno, vamos a ver un poco de crítica textual, vamos a ver algunos temas que son muy, muy importantes, que sé que nos van a dar mucha luz y nos vamos a aprender una cantidad. No sé si alguno ya ha tenido de pronto la oportunidad de investigar un poquito sobre el nombre, ¿sí? Tanta controversia que hay con respecto al nombre. Vamos a tocar el tema. Aquí quiero que lo toquemos porque es importante, porque cuando hay evidencia, ¿verdad? Es importante verla. No nos podemos dejar ahí pasar de que no, pues es que como nadie lo menciona, entonces yo tampoco, ¿cierto? Cuando hay evidencia y cuando hay algo que se puede corroborar, pues por algo el Padre nos lo trae a nuestras manos, ¿verdad? Entonces, familia, a todos mil gracias. Gracias por esperarme el ratico, porque no sé qué le pasó a mi internet, pero bueno, bendito Dios, pudimos dar la clase. Eh, y nada, los que me acompañan en los martes y los jueves, pues nos vemos entonces mañana en repaso. Y nada, familia, a todos, de verdad, mil gracias por sus oraciones, de verdad, me siento muchísimo mejor. Fueron unos días terribles, muy, 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 muy Tu feos. mamá, Mi madrecita está mucho mejor, si Dios quiere, ya de aquí al fin bueno, de semana está en casa. Entonces, pues estamos felices de que pasamos esta prueba de la mejor manera y con el amor más grande que el Padre nos puede tener. bueno, Entonces, familia, de verdad, muchas gracias. Vamos a orar. Gracias a Si me usted. acompañan, no, es con todo gusto. Ustedes saben que yo amo esto, yo amo enseñar y bueno, pues gracias a ustedes que me acompañan. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el único que nos puede enseñar, el que puede traer a nuestro corazón este amor, Señor, de poder aprender, Padre. Gracias, Señor, porque somos un remanente, Señor, somos muy pocos, Padre, los que estamos en este momento determinados, Señor, a aprender de tu palabra. Pero te damos gracias por este privilegio que tenemos, Señor, porque pronto serán miles, Señor. Estaremos preparados, Señor, dispuestos y listos con nuestro corazón, Padre, a apacentar a tus ovejas, Señor, así como tú nos dijiste, Señor, que fuéramos, hiciéramos discípulos, Señor, que contáramos lo maravilloso de tu reino, Señor. Estamos preparándonos, Padre, con ese fin de poder ir a las naciones, Señor, a todo el mundo, Padre, y llamar a tus ovejas, Señor, que vengan y se reúnan nuevamente, que sepan quiénes son, Señor, así como lo has hecho con nosotros, Padre. Gracias te damos por el amor y la misericordia que tienes para con tu pueblo, Señor, que lo has cuidado, que lo has guardado,
que lo has llevado con el mayor amor, Padre. Gracias te damos por todas las personitas que nos acompañan en esta noche, Señor, los que no han podido llegar, Señor, te damos muchas gracias. Te pedimos que seas tú guiando nuestros pasos, Señor, enderezándolos en cada momento, Padre. No permitas nunca, Señor, así como dice tu palabra, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, ni que quitemos ni que pongamos a tu palabra, Señor, sino que sea tu palabra pura, completa, Señor, lo que nosotros sigamos cada día, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Listo, familia, a todos, mil y mil gracias. Nos vemos el jueves. Muchas bendiciones. Repasen la clase, tomen notas y nos vemos el jueves. Bueno, Shalom, shalom. Miércoles. Gracias. shalom, Gracias, hermana bendiciones a Lasha. todos. Salud. Gracias. Shalom, familia. Bendiciones a Descansen, todos. bendiciones. Hasta Shalom. luego.